Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en, bueno, uno de los crímenes más famosos y que más preguntas deja en la historia de Estados Unidos. Hablamos de los asesinatos de Andrew y Abby Borden en 1892. Y de su hija, claro, Lizzie Borden, la eterna sospechosa. Exacto. Y para guiarnos tenemos una fuente muy completa, casi una enciclopedia del caso, la verdad. Nos va a permitir ver las piezas clave. Justamente, la idea hoy es esa, revisar qué pasó ese día de agosto, seguir una investigación que tuvo, bueno, bastantes tropiezos, ¿no? Muchísimos. Entender el juicio que paralizó a todo el país, explorar las teorías que sigan vivas y preguntarnos por qué, más de 100 años después, seguimos aquí hablando de Lizzie Borden. Para empezar, vámonos a Fall River, Massachusetts. Año 1892. Los Borden, una familia de dinero. Andrew, el padre, tenía una fortuna considerable, unos $300,000 de la época. Que hoy serían como 100 millones de dólares. Una barbaridad. Una barbaridad, sí, pero era famosísimo por lo tacaño que era. Imagínate, una casa grande, en un barrio bien, pero sin plomería interior completa. Algo que ya era bastante común para la gente rica de entonces. Ese detalle ya te dice algo, ¿no? Tensiones, seguro. Un ahorro externo que chocaría con lo que se esperaba de ellos, quizás hasta dentro de la familia. Sin duda, ese ambiente es importante. Bueno, vamos a la mañana del 4 de agosto de 1892. Parece un día normal. John Morse, el tío materno de Lizzie, y su hermana Emma, está de visita. Ajá. Desayuna con Andrew, con Abby, que era la madrastra, y con la sirvienta, Bridget Sullivan. Morse se va tipo 8:48 a.m., Andrew sale a caminar un poco después de las 9. Y aquí es donde todo empieza a torcerse. ¿Qué sabemos que pasó después? Pues mira, entre las 9 y las 10:30, Abby Borden, la madrastra, sube al cuarto de huéspedes, a hacer la cama, parece. La investigación determinó que la atacaron de frente. ¡De frente! Sí, un primer golpe con un hacha o algo parecido, cerca de la oreja. Cayó de bruces y luego recibió 17 golpes más. En la nuca, una brutalidad tremenda. ¡Qué horror! Mientras tanto, Andrew, el padre, regresa. ¿Cómo a qué hora? Sobre las 10:30. Y pasa algo raro, su llave no funciona. Golpea la puerta. Bridget, la sirvienta, va a abrir y nota que está como atascada por dentro. ¿Atascada? Sí, y aquí viene un detalle que pone los pelos de punta. Bridget declaró que justo en ese momento oyó a Lizzie reír, desde arriba, en la escalera. No la vio, pero oyó la risa. Uf, qué fuerte. Porque para ese momento, Abby ya estaba muerta arriba. Exacto. Y su cuerpo probablemente era visible desde el rellano de la escalera. Lizzie siempre negó haber estado ahí. Dijo que su padre le preguntó por Abby, y ella, pues, se inventó una historia. Una historia. Sí, que un mensajero había traído una nota para Abby, que había salido a ver a una amiga enferma. Una nota que, claro, nunca apareció. Entiendo. Entonces Andrew entra. ¿Y qué pasa? Según Bridget, ella le ayudó a quitarse las botas, aunque esto es curioso, porque en las fotos de la escena del crimen, él aparece con botas puestas. Otra pequeña inconsistencia. Vaya. Bueno, la cosa es que Andrew se tumba en el sofá del salón. A descansar, una siesta. Y poco antes de las 11:10, Bridget, que estaba descansando en su cuarto en el tercer piso, oye a Lizzie gritar. El famoso grito. El famoso grito. «Maggie, ven rápido! ¡Papá está muerto! Alguien entró y lo mató». Es que a Bridget le llamaban Maggie a veces. Y encontraron a Andrew. En el sofá. Golpeado unas 10 u 11 veces. También con un arma tipo hacha. Tenía un ojo partido de forma muy limpia, lo que sugiere que quizás dormía cuando lo atacaron. Y las heridas estaban frescas, ¿no? Sí, aún sangraban. Indicaba que el ataque había sido muy reciente, prácticamente justo antes del grito de Lizzie. La secuencia de tiempo es terrible, muy ajustada. Y claro, empieza la investigación que, por lo que sé, no ayudó mucho a aclarar las cosas. Fue muy criticada, ¿verdad? Muchísimo, desde el principio. Las primeras declaraciones de Lizzie a la policía fueron raras, contradictorias. Primero dijo que oyó ruidos antes de encontrar a su padre. Luego que no oyó nada. ¿Mantuvo lo de la nota esa fantasma para Abby? Sí, y varios policías comentaron que estaba demasiado calmada, demasiado tranquila para la situación.
Y encima, su cuarto apenas lo revisaron al principio porque ella dijo que no se sentía bien. En serio, con 2 asesinatos brutales en la casa. Increíble, pero así fue. Una diferencia bastante sorprendente. ¿Y qué encontraron? ¿Se sabe algo del arma homicida? Bueno, en el sótano encontraron varias hachas. Había una cabeza de hacha, sin mango, que llamó la atención. La rotura del mango parecía reciente y tenía como polvo encima, pero parecía puesto a propósito, ¿sabes? Para que pareciera vieja. Sospechoso. Muy sospechoso. Se pensó que esa podía ser el arma, pero, y esto es increíble, no la confiscaron enseguida. No la recogieron como prueba en el momento. Una falta de rigor tremenda. También hubo una sospecha de envenenamiento, ¿no? Porque la familia había estado enferma unos días antes. Sí, hubo una enfermedad rara, vómitos. Se pensó en veneno. Pero las autopsias lo descartaron. No encontraron nada en los estómagos. Pero sí que hubo algo relacionado con veneno. Sí lo hubo. Se descubrió que Lizzie, el día antes de los asesinatos, intentó comprar ácido prúsico. Es cianuro de hidrógeno, un veneno potentísimo. ¿Y qué dijo ella? ¿Para qué lo quería? Dijo que era para limpiar unas pieles de foca, pero el farmacéutico no se lo vendió. Y luego en el juicio, un experto dijo que ese ácido no servía para limpiar pieles. Así que, otro punto muy oscuro. Y además de todo esto, está el incidente del vestido, que lo quemó. Exacto. Unos días después de los crímenes, el 8 de agosto creo recordar, una amiga de la familia, Alice Russell, que se estaba quedando con las hermanas Borden, vio a Lizzie en la cocina. Estaba rompiendo un vestido azul claro y echándolo al fuego de la cocina. ¿Y qué explicación dio? Lizzie le dijo que el vestido estaba manchado de pintura vieja que ya no servía. Pero claro, la sospecha inmediata fue, ¿era ese el vestido que llevaba el día de los asesinatos? ¿Estaba destruyendo pruebas? Nunca se pudo confirmar, pero la duda quedó ahí, flotando. Todo esto va sumando, claro, y lleva a la parte judicial. Primero hubo una especie de audiencia preliminar, ¿no? Una inquest. Sí, una inquest, se llamaba en Massachusetts. Era como una investigación judicial inicial, para ver si había base para un juicio. No era el juicio en sí. Y a Lizzie, en ese inquest, no le permitieron tener a su abogado presente. Eso era ilegal. En ese momento y para ese procedimiento, sí. Se buscaba, digamos, mantener cierta privacidad en la pesquisa inicial. Además, hay otro factor. Lizzie estaba tomando morfina. ¿Morfina? ¿Por qué? Tu testimonio fuera todavía más errático. Contradictorio, que si estaba leyendo en la cocina, que si planchando en el comedor, que si bajaba las escaleras cuando llegó su padre. Cambiaba detalles. Y aunque ese testimonio luego no se usó en el juicio formal, Ya había hecho mucho daño en la opinión pública. la prensa se agarró a esas contradicciones. El 11 de agosto arrestaron a Lizzie. Y en diciembre, un gran jurado la acusó formalmente de los asesinatos. Y así llegamos al juicio. Junio de 1893. Que fue un auténtico espectáculo mediático, ¿no? ¡Uf! Sin precedentes para la época. Imagínate la expectación. Los fiscales eran figuras importantes. Uno de ellos, William H. Moody, llegó a ser juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos años después. Y la defensa también era de peso. De lujo. Incluía a George D. Robinson, que había sido gobernador de Massachusetts. Un equipo legal muy potente. Oye, y antes de seguir con el juicio, ¿es cierto que hubo otro asesinato con hacha en Fall River justo antes? ¡Qué coincidencia tan macabra! Sí, es cierto. Unos días antes del juicio de Lizzie, la víctima fue una mujer llamada Bertha Manchester. Hubo mucho revuelo, claro, por las similitudes. ¿Y se relacionó con el caso Borden? Se investigó, pero se concluyó que no. El culpable del asesinato de Manchester fue un inmigrante portugués, José Correa de Melo, y se demostró que él no estaba en la zona cuando mataron a los Borden. Fue una pista falsa, digamos, pero añadió más tensión al ambiente. Vale. Volvamos al juicio de Lizzie. ¿Cuáles fueron los puntos clave? ¿Qué decidió al final el veredicto? Fueron varios factores importantes. Primero, el arma. La famosa cabeza de hacha del sótano. La fiscalía la presentó como el arma homicida. Argumentaron que le habían quitado el mango porque estaría manchado de sangre. ¿Y pudieron probarlo? Pues no de forma convincente. Además, los testimonios de los policías sobre si encontraron o no un mango cerca del hacha fueron contradictorios. Eso generó una duda razonable muy importante para la defensa. Luego estaba el tema de la ropa ensangrentada. Exacto. No apareció ninguna prenda de Lizzie con sangre.
Y con la brutalidad de los ataques, era difícil imaginar cómo pudo hacerlo sin mancharse, o cómo pudo deshacerse de la ropa tan rápido y tan eficazmente. Ahí entraba lo del vestido quemado que vio la amiga. Claro, ese era el argumento de la fiscalía. Quemó la evidencia. Pero la defensa, curiosamente, casi no atacó ese testimonio de Alice Russell. Quizás fue una estrategia para no darle más importancia. No insistir en ello. Y la coartada de Lizzie. ¿Qué dijo que hizo mientras mataban a su padre? Ella afirmó que estuvo en el granero, unos 20 o 30 minutos, buscando, supuestamente, unos plomos de metal para pescar. Y esto habría sido justo en la ventana de tiempo en que se estimó la muerte de Andrew. ¿Había testigos de eso? La defensa presentó 2 testigos que dijeron haberla visto salir del granero sobre las 11:03 a.m. Y a las 11:10 a.m. fue cuando gritó pidiendo ayuda a Bridget. Era un margen muy justo. Muy ajustado, sí. Pero le daba una ventana de posibilidad. Exacto. Una coartada débil, quizás, pero una coartada al fin y al cabo. Y hubo pruebas que el juez decidió no admitir, ¿verdad? Sí, eso fue crucial. El intento de comprar cianuro, lo del ácido prúsico, el juez lo descartó. Dijo que era demasiado remoto, que había pasado demasiado tiempo antes de los crímenes. Vaya, eso era una prueba fuerte para la fiscalía. Sin duda. Y otro momento muy polémico y teatral fue cuando la fiscalía presentó los cráneos de las víctimas en la sala del juicio. Los cráneos reales. Los cráneos. ¡Qué espanto! Sí. Y Lizzie, al verlos, se desmayó. Fue un golpe de efecto tremendo. Algunos piensan que eso pudo generar simpatía hacia ella en el jurado, verla tan afectada. Y por último está la figura del juez, Justin Dewey. Había una conexión con la defensa, ¿cierto? Así es. Resulta que el juez Dewey había sido nombrado para su cargo años antes por uno de los abogados de Lizzie, George D. Robinson, cuando éste era gobernador. Hombre, eso, aunque fuera legal, no suena muy bien. No, claro. No pasó desapercibido. Y además, el resumen que hizo el juez de todo el caso, justo antes de que el jurado se retirara a deliberar, fue interpretado por muchos como muy favorable a la defensa. Casi como una recomendación de absolución. Con todo eso sobre la mesa, ¿cuál fue el resultado? Absolución. El 20 de junio de 1893, después de deliberar solo hora y media, algo rapidísimo para un caso así, el jurado declaró a Lizzie Borden no culpable de todos los cargos. Hora y media. Increíble. Al salir del juzgado, Lizzie dijo que era la mujer más feliz del mundo. Pero bueno, la opinión pública y la historia no estuvieron tan de acuerdo. Claro, porque a pesar del veredicto, la duda quedó. Y las teorías empezaron a multiplicarse como hongos. ¿Cuáles son las principales que todavía circulan? Bueno, la más obvia y directa. Lizzie sí fue culpable. Y dentro de esa idea hay variantes. Una teoría, propuesta por Victoria Lincoln, es que actuó en un estado de fuga disociativa. O sea que cometió los crímenes como en un trance, sin ser plenamente consciente o sin recordarlo después. Interesante. ¿Y otras motivaciones? Se ha hablado mucho de posibles abusos por parte de su padre, físicos o incluso sexuales. Esto ya se insinuaba en algunos periódicos de la época y se ha retomado después. No hay pruebas directas, ojo, pero se plantea como un posible detonante extremo. También he oído teorías sobre una relación con la sirvienta, Bridget. Sí, esa la popularizó el novelista Ed McBain. Sugirió que quizás Abby, la madrastra, descubrió a Lizzie y a Bridget juntas. Que Lizzie mató a Abby en ese momento, que luego se lo confesó a su padre Andrew, y que él reaccionó fatal con furia, y entonces Lizzie lo mató a él también. Es una teoría muy cinematográfica. Totalmente. Se basa en rumores sobre la posible homosexualidad de Lizzie, sobre todo en sus últimos años, y en la tensión evidente con su madrastra. Pero pruebas, ninguna. ¿Y qué pasó con Bridget Sullivan, la sirvienta? ¿Se sabe algo de ella? Se fue de Fall River poco después. Se casó, se mudó a Montana, creo, y existe un rumor muy persistente. Dicen que en su lecho de muerte confesó que había mentido en el juicio para proteger a Lizzie. ¿En serio? ¿Eso se confirmó? No, nunca se ha podido confirmar de forma fiable. Es una de esas historias que alimentan la leyenda, pero no hay un testimonio verificado. Pura especulación. ¿Y se sospechó de alguien más seriamente, aparte de Lizzie? Sí, al principio la policía sospechó del tío John Morse, el que estaba de visita.
Su llegada justo la noche anterior y su coartada, que a la policía le pareció demasiado perfecta, levantaron algunas cejas, pero no encontraron nada contra él. Incluso de Emma, la hermana, se ha llegado a teorizar, ¿no? Aunque estuviera lejos. Sí, es una teoría bastante rebuscada. Emma tenía una coartada sólida, estaba en Fairhaven, a unos 24 kilómetros. Pero algún escritor, Frank Spearing, sugirió que quizás pudo viajar en secreto, cometer los crímenes y volver a tiempo para recibir el telegrama que le avisaba. Suena muy improbable. Extremadamente improbable. Pero bueno, en un caso con tantas lagunas surgen teorías para todos los gustos. Lo que sí parece claro es que había tensiones en esa casa, documentadas además. Totalmente. Había habido disputas por propiedades. Andrew había regalado bienes a la familia de Abby, su segunda esposa, y eso no le sentó bien a sus hijas, Lizzie y Emma. Y está el famoso incidente de las palomas. Ah, sí. Lizzie tenía unas palomas que cuidaba en el granero. Y un día Andrew, enfadado por algo, las mató. Con un hacha, además. Un gesto bastante cruel que seguro que no ayudó a la relación. Claro, todas esas tensiones, sumadas a las contradicciones del caso, la falta de pruebas firmes, es el caldo de cultivo perfecto para que el misterio siga vivo. Exacto. Es un rompecabezas al que le faltan piezas clave. ¿Y qué fue de Lizzie y Emma después del juicio? ¿Cómo vivieron? Pues heredaron la fortuna de su padre. Como se dictaminó que Abby murió primero, su parte de la herencia pasó a Andrew, y de Andrew a sus hijas. Así que recibieron todo. Y se mudaron, ¿no? Sí, dejaron la casa de los asesinatos, lógicamente. Compraron una mansión mucho más grande, moderna, en el barrio rico de Fall River, The Hill. La llamaron Maplecroft. Contrataron bastante personal de servicio y vivieron con muchas más comodidades de las que su padre les había permitido nunca. Pero me imagino que el dinero no les compró la aceptación social. Para nada. Especialmente Lizzie, que empezó a usar el nombre de Lisbeth A. Borden. Fue rechazada por la alta sociedad de Fall River. La absolvieron en el juicio, pero la condenaron socialmente. ¿Incluso tuvo algún otro problema legal, no? Sí, un incidente menor en 1897. La acusaron de robar unas cositas en una tienda en Providence. No llegó a mayores, pero su nombre volvió a los periódicos. ¿Y la relación con su hermana Emma? Se rompió. En 1905, Emma se fue de Maplecroft. Discutieron por una fiesta que Lisbeth había organizado para una actriz, Nanson Neal, con quien se rumoreaba que Lisbeth tenía una amistad muy intensa, quizás una relación amorosa. Emma desaprobó esa amistad o esa fiesta y se marchó, y nunca más volvieron a verse. Qué final tan triste para las dos hermanas. Sí, bastante solitario. Lisbeth murió de neumonía en 1927. Tenía 66 años. Emma murió solo 9 días después de una enfermedad renal en New Hampshire, donde vivía. Ninguna de las dos se casó nunca. ¿Y las enterraron juntas? Sí, en el cementerio de Fall River, en la parcela familiar, junto a su padre, su madrastra y su madre biológica. Curiosamente, Lisbeth dejó una herencia bastante grande. ¿Ah, sí? ¿A quién se la dejó? Pues dejó una suma importante, $30,000 de la época, a la Liga de Rescate Animal de Fall River. También dejó dinero para el cuidado perpetuo de la tumba de su padre, y el resto a amigos cercanos, a un primo y a otros familiares. Así que la mujer desapareció, pero el mito quedó para siempre. El impacto cultural es enorme. Gigantesco. Como dice una académica, Anne Schofield, Lizzie Borden se ha convertido en un mito americano. Se reinterpreta constantemente, a veces como una tragedia romántica, a veces como una historia de terror gótico, incluso como un símbolo feminista de rebelión contra el patriarcado. Y la casa es ahora una atracción turística, ¿no? Sí, la Casa de los Asesinatos en Second Street es ahora un bed and breakfast temático y un museo, muy popular por cierto. Y el hacha, bueno, la cabeza de hacha sospechosa y otras pruebas del caso se conservan en la Sociedad Histórica de Fall River. Y no podemos olvidar la famosa canción infantil. Claro, la de saltar a la comba. Lizzie Borden to an ex and gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41. Que además es inexacta, ¿no? Los números no cuadran. No, para nada. La madrastra recibió 18 o 19 golpes y el padre 11. Pero la rima era pegadiza y capturaba la brutalidad del caso. Y eso es lo que quedó en la memoria popular. Hay una segunda estrofa menos conocida, por cierto. La fascinación sigue intacta. Ha inspirado de todo. Obras de teatro, ballet,
ópera, muchísimas películas y series de televisión. Sí, desde la película clásica con Elizabeth Montgomery, que curiosamente resultó ser prima lejana de Lizzie. No me digas. Sí. Hasta series más recientes como The Lizzie Borden Chronicles con Christina Ricci o la película Lizzie con Chloe Sevigny y Kristen Stewart. Y ahora Ryan Murphy le va a dedicar una temporada de su serie Monster. También novelas, música, está por todas partes. ¿Por qué crees que nos sigue atropando tanto esta historia? Yo creo que es la mezcla perfecta para un misterio que perdura. Tienes la violencia extrema, brutal, en un escenario que se supone reprimido, formal, como era la sociedad victoriana. El contraste es brutal. Exacto. Luego tienes las pruebas circunstanciales, las contradicciones, los testimonios dudosos. Todo eso deja la puerta abierta a 1000 interpretaciones. Y en el centro, una figura como Lizzie, que sigue siendo un completo enigma. ¿Fue una víctima de las circunstancias? ¿Una mujer atrapada? ¿O fue una asesina fría y calculadora? Nunca lo sabremos con certeza. Nunca. Y esa ambigüedad es fascinante. Nos obliga a mirar la oscuridad que puede haber detrás de una fachada respetable, a pensar en cómo la frustración o el resentimiento pueden estallar. Es un caso que nos enfrenta a lo inexplicable, ¿no? A esa violencia que irrumpe donde menos te la esperas. Y nos muestra cómo construimos relatos, leyendas casi, cuando los hechos no nos dan una respuesta clara y única. Totalmente. La leyenda de Lizzie Borden, en muchos sentidos, ha superado a la propia historia documentada. Se alimenta de cada detalle ambiguo, de cada pregunta sin respuesta. Y para terminar, nos queda una de esas preguntas, uno de esos detalles ambiguos para reflexionar. Mencionábamos la conexión entre el juez del caso y el principal abogado defensor de Lizzie. Sí, que el abogado Robinson había nombrado juez a Dewey cuando era gobernador. Exacto. Y que el resumen final del juez antes de la deliberación pareció favorecer a Lizzie. Aunque todo fuera perfectamente legal y ético para la época, ¿pudo esa conexión, esa posible, digamos, deuda de gratitud o simplemente esa afinidad previa influir de alguna manera? Es imposible saberlo con seguridad. Claro, es pura especulación. Pero ¿pudo influir sutilmente en la atmósfera del juicio? ¿En la confianza del jurado al escuchar al juez? ¿O incluso en el propio veredicto final? Es una pregunta más que se suma al gran enigma de Lizzie Borden.